Bueno, gran tema el del gasoducto Sur, una de las obras más cuestionadas desde su diseño y desde su licitación en el gobierno del señor Ollantumala. Era una forma para llevar el gas que se necesitaba para abastecer el sur, y había varias críticas que se hacían. Se decía que era una obra demasiado grande y ambiciosa para la demanda de gas que había en el sur, que no era tanta. Segundo, la licitación fue sumamente complicada, una obra carísima, en la que finalmente un postor, que fue Odebrecht, fue el que la ganó. Y hoy día Odebrecht, que inicialmente no asumió ninguna responsabilidad y dijo que ahí no había habido coimas de por medio, empezó a cantar porque empezaron a aparecer investigaciones y datos de otros lados. Para quienes creen que el convenio no servía para nada y cerraba las puertas para futuras colaboraciones, bueno, se está demostrando que no, que apenas el Estado tiene pruebas que le permiten torcerle un poco más el brazo a Odebrecht, Odebrecht está obligado a cantar. Y por supuesto eso ha incidido en el allanamiento que hemos visto el día de ayer a más de 26 inmuebles, incluida la casa de la señora Nadine Heredia, y 3 estudios de abogados. Algunos de ellos fueron los que dieron su informe positivo sobre la licitación que había causado tanta controversia. 7.000 millones de dólares. O sea, eso es una cantidad de dinero absolutamente grande. Diego, en principio, ¿era necesaria una obra de esa magnitud? Que fue la primera gran discusión. Sí, yo tengo ahí mis dudas, siempre las tuve. Son obras elefantiásicas, no son como... Está casi al mismo nivel que la refinería de Talara, ¿no? Claro, que está a 5.500 millones de dólares. Y efectivamente, como decías, para el nivel de demanda que tenías en la parte sur era complicado. Ahora, ahí tienes un poco de huevo la gallina, ¿no? O sea, también puedes decir, oye, yo no tengo industria en ese lugar porque justamente no tengo una fuente de gas que me abastezca. O sea, si no tengo, la oferta va a generar su propia demanda. Podría ser, pero es un poquito complicado planear eso en el largo plazo, sobre todo con precios de energéticos que se van moviendo y son muy distintos en el Perú y en el mundo. Además, supongo que la energía la llevas con la idea de desarrollar una industria si ya tienes más o menos claro qué industria vas a desarrollar y qué posibilidades hay en la zona, pero de eso no se hablaba, ¿no? Y si de verdad se va a poder, ¿no? Porque yo puedo tener ahí, querer hacer mi petroquímica, querer hacer mi industria de plásticos, ¿no? Querer hacer mi industria de fertilizantes. Y te salta el slide. Pero claro, ¿y de verdad se va a poder hacer eso? O sea, ¿de verdad voy a tener al inversionista? ¿De verdad voy a tener a la población detrás? No es fácil. Entonces, estos proyectos de planeamiento burocrático, de pensar en una cosa de 20 años de largo plazo con inversiones millonarias, yo creo que siempre hay que ser bien sospechoso. Claro, hay otras inversiones que son indudablemente necesarias. Mejorar una carretera central o ser una alternativa, por ejemplo. ¿No? Y poner un ejemplo en paralelo de eso que no tienes duda, que ahí tienes que meter un montón de plata. ¿No? Y lo otro que es tan importante es ¿quién corre el riesgo si eso no funciona? ¿No? ¿Qué garantías está dando el Estado al que pone la operación? ¿No? Porque al final alguien va a poner la plata y alguien tiene que responder por eso. Entonces, si la cosa sale mal, ¿quién paga? ¿Quién termina pagando esos ¿Quién se come la cuenta de los 7.000 millones de dólares? Si sale mal la refinería de Talara, ¿vamos a terminar pagando los contribuyentes o quién va a financiar esos 5.000 millones de dólares que están ahí metidos? Entonces, más allá de la parte de oferta-demanda, es quién está asumiendo el riesgo. La misma Interoceánica es una carretera que no voy a decir que no era importante, pero no era la más importante. Se gastó muchísimo dinero en una carretera que está subutilizada cuando tenemos otros caminos que están absolutamente... No, la carretera central, ¿no? La Panamericana, por Dios. O sea, para empezar, ¿qué pasó, Juan Manuel, en este asunto? ¿Cuál es tu perspectiva como persona que participó en ese estado, ¿no? En ese gobierno? Sí. Porque es verdad que, además, un proyecto tan caro que resultara en una licitación tan cuestionable, ya ahí había suspicacias, ¿no? Sí, a ver, vamos por partes. Primero, yo estaría un poco en desacuerdo con la idea de que había un problema de demanda. Necesariamente la proyección en ese caso, lo que se habló es, además de la industria petroquímica, de un tema de seguridad energética, que era importante, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, esto era una iniciativa privada, es decir, era recursos de Odebrecht. Había una garantía, efectivamente, con respecto a las tarifas eléctricas, un fondo que se armó, ¿verdad? Que era, en todo caso, contingente. Sí, solo si no funcionaba bien, había una garantía. No es que se iba a usar de todas maneras, eso un poco para cubrir los riesgos. Y por otro lado, el tema del tamaño del proyecto. El tamaño del proyecto, porque se ha comparado muchas veces con el otro, que es el de Kuntur, eran totalmente diferentes. Sacaran 2 tubos, era uno de líquidos, uno de gas, el otro era un proyecto mucho más pequeño, ¿verdad? Y por otro lado, el tema
tema de la sobrevaluación que mucho se habla. Yo tengo un parámetro muy claro para eso, además de los estudios de Wood Mackenzie que ya calcularon datos y están ahí, son estudios contratados por Petroperú recientemente. Está el tema del otro postor. El otro postor, que dice que él era mucho más barato, habla de una diferencia de 136 millones de dólares. 136 millones de dólares sobre 7.200 es nada. O sea, en verdad, los dos estuvieron bastante cerca en términos del precio del gasoducto. Entonces, hablar de sobrevaloración me parece que puede ser un poco extremo. Y vamos a ver en todo caso cómo le va dentro de los 2 años que se va a lanzar el proyecto, cómo estará costando dentro del 2020 ese gasoducto. Me parece que vamos a estar en un muy similar. Pero lo van a rediseñar, ¿no? Probablemente. No es lo mismo, no es el mismo tipo y entiendo que va a ser más barato. Pero igual miraremos el tema del costo por kilómetro del gas, del gasoducto, etcétera, ¿no? Entonces, pero el problema es que más allá de que la obra sea buena o no, sí, lo que siempre se ha pedido es que se establezcan prioridades, ¿no? Así como le reclamamos, hablando en pequeño, a el gobierno, al alcalde de una localidad o al gobernador de una región que le cae plata y lo primero que hace es hacerse una municipalidad de 8 pisos, lo mismo le podemos reclamar al gobierno central, ¿no es cierto? Sí. ¿Era el gasoducto tu obra número 1 o está en tu top 3, digamos? Es un punto muy válido. Por ejemplo, yo creo que es un punto válido que hoy día, de alguna manera, y hay que reconocer lo que está haciendo este gobierno con el Plan Nacional de Infraestructura, podría superarse. Hoy día estamos haciendo un esfuerzo por decir, ya no quiero iniciativas privadas que vienen de fuera, lo que quiero es, yo Estado planifico qué quiero hacer en los próximos 20 años, y entonces si tú quieres financiar algo, escógelo de esta lista. Me parece muy razonable. Eso sí es un punto. En ese punto, Alfredo, lo que está diciendo Juan Manuel es básico. La iniciativa privada, el que viene a ofrecerte un proyecto, ojo que acá ya lo de la corrupción se va a ver y se está mirando y hay bastante hilo por desmadejar ahí. Pero una iniciativa privada, el privado lo primero que va a hacer, porque es su chamba, es ver cuánta plata va a ganar, ¿no? ¿Por qué siempre trabajamos o se trabaja tanto sobre la base de iniciativas privadas y los gobiernos no desarrollan sus obras fundamentales? A ver, ¿no? Acá hay un tema bien interesante, ¿no? Varios interesantes. El primero de ellos que tiene que ver con lo que hemos conversado hace un rato es que las obras que se deben hacer son las obras que el Estado quiere en primer lugar. Así es, las no que las obras necesita. que el privado necesariamente quiere. Porque si la iniciativa privada es muy útil para hacer las obras que el Estado necesita, no para hacer las obras que el privado quiere hacer. Entonces, tengo la sensación de que, y no me refiero al gasoducto porque el tema no lo conozco en su total integridad para poder opinar respecto de eso, pero sí como concepto lo que habría que analizar y decir es que ¿cuántas obras que tal vez no eran necesarias se han hecho por iniciativa privada y que han hecho que el Estado tenga que meterse en esta obra a pesar de que eran totalmente necesarias? Entonces, ahí hay un acto de corrupción, en el sentido de hacer que el Estado haga una obra que no era necesaria. No digo que este sea el caso. El segundo es la sobrevaloración de la obra, es decir, que la obra cuesta más de lo que debería costar, ¿no es cierto? Entonces, hay dos elementos. Han habido empresas que han estado motivando al Estado a hacer cosas que tal vez no necesitaba. Y hablamos de gobiernos... En la magnitud de repente en que están hechas. De este tema no puedo opinar porque no conozco exactamente el costo ni lo que debería costar, pero podría hacerse. En el caso de Interoceánica, por ejemplo, que es un tema en el que yo tuve algo que decir en su momento, era una obra que se necesitaba a nivel sudamericano y eran los pueblos del sur los que demandaban una carretera que no tenían, ¿no es cierto? Ahora, si la obra se supone que costaba 900 millones, terminó costando 2.500. Así es. Entonces, claro, obviamente, ¿cómo sube de 900 millones, ¿no es cierto?, a los 2.500 millones? Claro, porque si te va a costar 2.500 te la piensas, pues, claro, ¿no? Entonces dices, mucha plata. Si cuesta mejor... 900, ok, entonces vamos. Ya si no te cuesta 900, si te cuesta 2.500 ya es otra consideración, ¿no? Y el otro tema, para acabar solamente, que me preocupa, es que más allá de la labor que están haciendo los fiscales, que creo que es encomiable, ¿no es cierto? Porque han descubierto un montón de cosas que no habían descubierto. Es más, están descubriendo las mentiras de Odebrecht, porque cuando Odebrecht empezó a esta colaboración decía que eran 27 millones de coima o 38 millones de coima. Eso es sencillo. Por supuesto que, a ver, ¿cómo mide la coima? La coima la vas a medir en virtud a lo que has dado para tener la obra a quienes has coimeado o con la sobrevaloración de las obras. Después de ser millonario el perjuicio al Estado. No está limitado a lo que has pagado al funcionario para que te dé la buena pro. Hay que considerar también lo que te ha costado en sobrecosto esa obra. Ahí está la corrupción. No, esa es la corrupción. Claro. Y además lo que has dejado de invertir o el Estado ha dejado de invertir en otras cosas. Exactamente. Entonces, ¿qué me pasa a mí como ciudadano? ¿No es cierto? Ya dudo de lo que dice Odebrecht. Dudo de todo. Porque entonces Odebrecht está hablando, calculando qué cosa es lo que le van a descubrir. Entonces, cuando le empieza a descubrir algo, entonces habla. Si hay una cosa que no está siendo descubierta, no te lo va a decir.
Entonces no es una colaboración espontánea, natural, es una colaboración forzada. Claro, solamente cuando ya le encuentran los correos, encuentras el cheque, encuentras la cuenta, no le queda más que colaborar. Pero está colaborando sobre la base de lo que ya encontraste. Ahora, yo siempre digo, recordemos porque si no, ¿cómo decir que él había negado que había el gasoducto? Lo habían negado. Pero recordemos que estamos negociando con un delincuente, ¿no? Ese es el punto. Partimos de que él te va a decir lo que le interese, lo que le interese decir. Sí es importante que Fiscalía haga sus investigaciones por su lado para decirle, mira, chochera, hasta aquí todo bien, pero acá me estás mintiendo y clacatán me tienes que contar. Claro. Cuando descubren sobre la parte de la dinámica, desgraciadamente, trabajar con un delincuente. Sí. De las iniciativas privadas. Las iniciativas privadas cofinanciadas en realidad no son muy populares. O sea, no tienes... O sea, tienes las Petares del Titicaca, en realidad, que yo creo que nadie se animaría a decir, las plantas de tratamiento de agua de Titicaca, que creo que ahorita nadie se va a animar a decir pues que es una mala idea. ¿Ya? No, eso es una buena idea. Es una buena idea, las plantas de tratamiento de aguas del Titicaca. Necesarísima. Y esa es una iniciativa privada. ¿Ya? Durante mucho tiempo no tuvimos además iniciativas privadas cofinanciadas, ¿no? Que significa que tienes la iniciativa privada y que el Estado le va a poner algo de dinero como son estas Petares. Entonces, esta ventana en realidad recién se ha abierto y tienes poquísimo, si no ningún proyecto que se haya completado con este tipo de ejecución. Entonces, yo no le pondría quizá el parche desde ahorita, pero sí estar atento a lo que mencionas, claro. ¿no? De, oye, pero claro, para eso se necesita. Lo importante sería, creo que el Estado, ¿no es cierto?, haga un esfuerzo por hacer un plan de infraestructura. Eso es. Si yo tengo un plan, te digo, este es mi plan. Lo está haciendo ahora. Claro, pero ¿cuánto se hemos demorado para el plan? Pero no solo eso, un plan de infraestructura, Alfredo, vinculante. Este es el tema, que sea vinculante. Que sea vinculante, es un plan que nadie puede venir y cambiar porque le da la gana. ¿Esto quiero hacer? ¿No? ¿Quién lo hace? Exacto. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, sobre esa base construimos infraestructura para el país. Así es, y el que sigue, y el gobierno que sea que continúa, lo tiene que seguir. Tiene que ser iniciativa privada, tiene que ser iniciativa privada. Por supuesto. Porque el Estado no tiene recursos. Entonces, la iniciativa privada hay que no es incentivarla. No, por supuesto que no. Tú le vendes, pues, tú le vendes a la empresa el proyecto. Mira, tengo esto, a ver quién quiere. Pero tú no vienes a que te estén vendiendo lo que la empresa quiere. O que te ofrezcan algo que a ti te sirva y que tenga un plan. No, y aparte, una vez que tienes el plan, la gran ventaja es que ya lo puedes empaquetar. Efectivamente. ¿No? Entonces, yo ya tengo un gran proyecto, de repente tengo 4, 5, 6, hago como los panamericanos, ¿no? Y esto lo puedo hacer en una estructura, de repente un poquito más de costos de escala, PMOs. Todos creemos que Carlos no deja. Y eso debe ser presidente del Perú. Claro, y eso debe ser independiente del gobierno de turno. Exactamente. O sea, esto no es un tema político. Es un tema de desarrollo nacional. Ahora, el gobierno más eficiente será el que pueda hacer más obras. Así es. Al menor costo. Y en menos tiempo. Claro. Entonces, que compitan los gobiernos por hacer obras en este plan y no compitan simplemente por cosas que al final no tienen impacto en el desarrollo. No, la creatividad de los gobiernos, la verdad, nos tiene a todos un poco atarantados ya. Desgraciadamente tenemos que cerrar acá. Les agradezco muchísimo. Ha sido sumamente ilustrativo y sumamente interesante. Creo que si nosotros tuviéramos que dirigir el Perú sería un país maravilloso. Pero nada, se trata justamente de plantear las ideas en positivo, que creo que eso ha sido el espacio que hemos tenido esta noche. Les agradezco entonces a mis invitados y nos vamos rápido, pero queremos, antes de entrar a la pausa, recordar a alguien que tenía una mirada a largo plazo del Perú, que sabía que estábamos siempre al borde de el abismo porque no tomábamos las previsiones y no podíamos mirar más allá de nuestras narices. El ingeniero Julio Kuroiwa nos dejó el día de hoy y perdemos a un gran peruano que ha dejado una obra fundamental que tenemos que poner en práctica. Determinó cuáles eran los lugares más vulnerables de nuestro país y qué tipo de obras se necesitaban para que los peruanos no muramos por culpa de los desastres naturales. Así que nuestro homenaje, nuestro agradecimiento eterno al ingeniero Kuroiwa y, por supuesto, un saludo especial para toda su familia, nuestro más sentido pésame. Vamos a la pausa.